un estudio de la velocidad con que se conduce el potencial en el nervio y de los potenciales de acción en el músculo esquelético. ¿Ok? Pero ha quedado así como que incluso que hablar de electromiografía es las dos cosas. La electromiografía propiamente dicho es esto. La electromiografía es esto. ¿Sí? Y el estudio de la conducción nerviosa es esto. Son dos cosas diferentes, pero ahora se dice electromiografía para referirse a las dos. ¿Ok? Pero son cosas diferentes. Nosotros vemos esta parte, no esta parte. Pero se puede medir la conducción nerviosa de nervios sensitivos y nervios motores. ¿Ok? Nosotros nos vamos acá. La electromiografía propiamente dicha. Cuando le decimos una electromiografía, usted va a pensar en esto, pero recordamos que se utiliza para las dos cosas, son las dos cosas. Ok, ¿qué se estudia? La actividad del músculo en reposo, cuando hay una contracción mínima y cuando hay una contracción máxima. Esos son los tres puntos que se van a estudiar o que se van a realizar para obtener el registro. Para el músculo de reposo, cuando se hace una pequeña contracción y cuando se hace una máxima contracción. Y vamos a tener entonces resultados, que es lo que analizamos. ¿Okay? Les decía, midiendo la conducción nerviosa y allá midiendo la actividad eléctrica del músculo esquelético. Damos en él la electromiografía. Entonces les decía, es una técnica, es el estudio, es todo lo que nos permite obtener un registro de la actividad eléctrica del músculo esquelético. ¿Ok? ¿Cómo se puede obtener? Se le dice, se le van a colocar electrodos y se le dice al sujeto o paciente que haga los movimientos de forma voluntaria. O se hace por estímulos eléctricos, como se le llame, se estimula y se observa la contracción y se registra. Ojo, no estamos registrando contracción muscular, estamos registrando actividad eléctrica para que el músculo se contraiga. ¿Ok? La parte eléctrica. Entonces, cuando pregunto yo, ¿cómo se obtiene? Por estímulos voluntarios y estímulos eléctricos. ¿Ok? Cuando es eléctrico, los electrodos son introducidos en el músculo. Cuando son voluntarios, los electrodos son colocados sobre la superficie del músculo. ¿Ok? Son diferentes. Ok, entonces dice, es una prueba poco agresiva, es invasora. ¿Por qué? Cuando la hacemos con agujas y con electrodos de aguja, introducimos. Es agresivo eso, pero es muy poco agresivo. ¿Sí? Va a haber riesgo. Sí. Riesgo, por ejemplo, puede producirse hematoma cuando se hace con electrodos de aguja. ¿Sí? Dolorosa, un poco puede ser dolorosa. Puede tener sangrado, hematoma, se puede realizar en cualquier edad, desde bebé hasta adultos. ¿Sí? Lo único que la persona que tiene, por ejemplo, marcapasos, entonces a veces como que se hace un protocolo un poco diferente. Se puede realizar pero siguiendo un protocolo. ¿Ok? También puede ocurrir que se infecten los puntos donde se introdujeron los electrodos. También puede ocurrir que unas enzimas, la CPK, creatinilfosfatasa o fosfatil, puede aumentar debido a la introducción de las agujas. ¿Sí? Por eso entonces se puede recomendar hacerse mediciones de estas enzimas antes de la prueba y después de la prueba para ver si el aumento es debido a la inserción del electrodo. ¿Ok? ¿Sí? Puede ser que no sea nada, ¿verdad? Porque se está lesionando el músculo. O puede ser que sea algo, pero ya no el músculo. O sea, alguna parte del músculo está dañada, está perdiendo, se está rompiendo, se está liberando contenido citoplasmático, enzimas. Bueno,
electromiografía es la técnica, el estudio para obtener el registro. Y el electromiograma es el registro. ¿Sí? Una cosa es el estudio y otra cosa es el papel que me sale, o lo que se obtiene en la computadora, lo que se puede imprimir, el gráfico que sale. Pero ambos utilizamos las siglas electromiografía. Para ambos utilizamos la misma sigla, pero recordamos que son cosas algo diferentes. Okay. Entonces, ¿qué registra? Cuando el músculo esquelético, por acción de la acetilcolina, hace un cambio en la polaridad, o sea, él se despolariza, hay movimientos de iones. Esos movimientos de iones es entre las células, líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces esos iones en el líquido extracelular alrededor del músculo generan un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es captado por electrodos de superficie. Y si son de agujas, también captan esas cargas eléctricas. Por eso dice, es el intercambio de iones a través de las membranas. Por eso se puede obtener el registro. ¿Okay? Potencial, ese movimiento de iones me va a dar una potencial. Por eso entonces lo que registra es esos movimientos de iones. Ok. Pero ¿de qué? Dice potencial de acción de unidad motor. ¿Se acuerdan de la unidad motor? Aquí está representada, miren, la neurona motora, esta debe ser la mielina, y este es fibras musculares. Músculos, diferentes fibras musculares. Y aquí está la terminal axónica que se ramifica. Entonces dice, esta neurona toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fibras musculares. Todo el conjunto, ¿cómo se llama? Unidad motora. ¿Cuántas uniones neuromusculares tiene esta unidad motora? ¿Cuántas uniones neuromusculares? 10. Cada contacto es una unión neuromuscular. Cada contacto, neurona, músculo, neurona, músculo. Pero el conjunto de esas neuronas con esas fibras musculares es lo que llamo unidad motora. ¿Okay? ¿Y qué vamos a registrar? El potencial de acción de esas unidades motoras. Por eso entonces es la sigla. Entonces lo vemos acá. Miren el demostrativo es. Esta es la partecita final del axón, de una neurona motora. Y aquí están las fibras musculares esqueléticas. Entonces, esta neurona motora hace sinapsis con esta fibra, con aquella fibra, con aquella fibra. Cuando ella sufre un potencial de acción, lo conduce y se lo transmite a cada una de las fibras de forma casi sincronizada. Casi al mismo tiempo. Lo normal es que sea casi al mismo tiempo para que pueda funcionar el músculo, para que reciba el estímulo y se contraiga, ¿verdad?, de forma adecuada. Okay. ¿Para qué se realiza? Todas esas son situaciones que hacen necesario, ¿verdad?, hacer el registro o hacer la prueba o hacer la vacuna. Principalmente evalúa ¿qué? El funcionamiento del sistema nervioso periférico. Neurona, músculo o unión neuromuscular. ¿Sí? Eso es lo que hace, ¿verdad? Para eso se realiza, para ver por qué el músculo no está contrayéndose. ¿Por qué no pueden mover el dedo? Entonces, ¿verdad? ¿Será que el nervio no está estimulándolo? ¿O será que el músculo no está contrayéndose? ¿O será que hay problemas en la unión neuromuscular? ¿Sí? Para obtener el registro, entonces tenemos que tener al paciente, se le colocan los electrodos captan esta información eléctrica y van a ir a una serie de amplificaciones. ¿Por qué? Porque los eventos son muy pequeños,
en tiempo y en amplitud. Por eso entonces hay que amplificar. Entonces allá tenemos esas ampliadas, porque es importante tener amplificadores en el sistema. Además de amplificadores, también hay filtros. ¿Para qué? Para eliminar interferencia. Por eso entonces, interferencia con otros equipos, por ejemplo, que pueden enmascarar el resultado. Después entonces tenemos que toda esa actividad de los registros debe ser transformada en señales que pueden ser captadas por ordenadores y podemos tener entonces nuestro registro. Bueno, los electrodos son de dos tipos. Profundos, también llamados de inserción, son unas agujas hipodérmicas que son introducidas en el músculo. De esa forma se garantiza ir a una región menor del músculo, menos fibras musculares más específicas. ¿Okay? Pero también se colocan sobre la superficie. Estos son unos pequeños discos o placas o parches que se colocan. ¿Esto qué va a hacer? Que se recoja mayor información, tanto de las unidades motoras que no están funcionando como las que están funcionando, porque el registro es más amplio. ¿Okay? Aquí en el laboratorio se utilizan de superficie. ¿Por qué? Porque pues, esto es una invasión, puede causar infecciones. Por eso entonces el ambiente donde se realiza debe estar lo más estéril posible. Aquí no podemos hacer este tipo de registros, sino que de este tipo. Y dependiendo de qué músculo es el que está teniendo problemas, entonces así mismo los electrodos son colocados. Por ejemplo, se pueden colocar para ver la contracción del auricular de la boca. Entonces hay posiciones específicas donde se colocan los electrodos. En el pulgar, en el quinto dígito, ¿sí? En el brazo. Entonces hay que saber cuál es el recorrido del nervio y el músculo que estimula para colocar los electrodos. Cuando el músculo está relajado, no debe hacer señal eléctrica. A esta línea recta, usted no tiene interferencia, pero es interferencia, ¿verdad?, de algún otro equipo. Pero esa línea sí se llama silencio. ¿Cómo? Silencio. No te decir lo que quiere decir. Es una línea isoeléctrica. Silencio, la línea naranja. Cuando se le dice al paciente o se le estimula el músculo, aquí vemos el músculo contraído, entonces tenemos un registro. Les decía que la CPK puede aumentar. ¿Por qué? Porque si se inserta en el músculo se van a romper algunas fibras musculares y el contenido se va a liberar y eso va a hacer con que aumenten estas enzimas. Por eso se debe medir estas enzimas antes de la prueba y unos días después de la prueba para comparar. El registro se puede registrar en un osciloscopio, se puede registrar en la computadora, que era lo que teníamos nosotros, lo que estábamos en la computadora y también de la computadora se pasaba y lo podíamos observar aquí en el tablet. ¿Okay? Este es el programa que teníamos, el Power Lab. Entonces, aquí tenemos el sistema de captación. Los electrodos mandan la información al aparato. ¿Okay? Si se hacen estímulos eléctricos, entonces necesitamos otro aparato que se conecte y le mande estímulos al electrodo. ¿Okay? Sí. También hay otro programa que se llama Physiogrip, que ese sí registra actividad mecánica, pero también pues ya no funciona. Entonces miren los electrodos. Si queremos registrar el bíceps, bueno, son los electrodos activo, pasivo o de referencia, y este es el electrodo tierra. Un electrodo que hace
configurar el circuito. Si queremos hacer registros de las contracciones del bíceps o del tríceps, entonces colocamos los electrodos en posiciones álgebras correspondientes. Si yo quiero aquí en la boca, entonces tengo la posición de los electrodos en diferentes lugares. Si quiero, por ejemplo, aquí en el pulgar, entonces los electrodos son colocados en la base aquí, atrás y aquí al lado. Entonces depende del músculo que se está evaluando, entonces la posición de los electrodos es un poquito diferente. Porque tiene que ir en el recorrido del nervio y en el mismo músculo. ¿Qué? ¿Cómo se llama el hospital? Amor, la gata. ¿Cómo se llama? No, siempre voy a tener un electrodo tierra, un electrodo activo y uno de referencia, siempre. Depende de cuál es el músculo que usted va a utilizar. Cuando yo hacía la electromiografía, por ejemplo, para odontología, yo lo ponía en la cara y lo ponía a hacer que sonrieran o que tiraran besitos, ¿sí? Para ver entonces cómo, ¿ves? Sonríe un poquito, una contracción leve, una contracción fuerte. Cuando es medicina, el pulgar, el quinto dígito o el séptimo. Depende de, ¿verdad? Porque es el mismo registro, solo que los músculos son, ¿verdad?, diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se hace contracciones isotónicas, se levanta un peso, o contracciones isotónicas, se mantiene el peso levantado. Amor, te das cuenta que siéntate aquí. Siéntate aquí. Y pon la pierna en el banco. Claro. Graba, no escriba. Pero, o sea, no me toca. Siéntate en la silla y levanta el pie en el banco. ¿Tú quieres sentarte en el banco y poner el pie allá? Este se puede tener miedo de silla. Ahí. Sí, Es que el pie lastimado. Está muy alto, no está muy alto. Está más incómodo ahora. Bueno, entonces, se hacen contracciones isotónicas, o sea que se mantiene el mismo tono, porque el peso, tú levantas un peso y el peso siempre tiene el mismo peso, el mismo valor. Contracciones isométricas, tú mantienes la posición del músculo y le haces la contracción. Es como si tuvieras el peso aquí arriba, el otro tú lo levantas. Y la isométrica, tú mantienes el peso. Y también se hace fatiga muscular. Se le manda el estudiante, ¿verdad?, a hacer extensiones y flexiones, hasta que el músculo se fatigue. Eso es lo que se registra. Vamos. La electromiografía, propiamente dicha, se utiliza para diagnosticar o para ayudar en el diagnóstico de enfermedades neurológicas, pero también se utiliza en el deporte, ¿verdad?, para ver cómo están los resultados de algún tipo de entrenamiento especial. Entonces se puede utilizar como, ¿verdad?, en la parte esta de los deportes. Entonces miren, aquí hay los electrodos de superficie, estos son otros, son unos panes y colocan los electrodos. Se puede colocar en cualquier parte, miren aquí, ¿ven? Este aquí está como en la bicicleta, ahí están los electrodos y se están teniendo los registros. Los registros son los registros. Déjenme ver si consigo abrirlo, porque como esto aquí es difícil con esto, pero se lo paso. A ver, bueno, un poquito como es. Ok, entonces, este es el registro. ¿Ah? Si ustedes miran, nada más como que fuera una línea que aumenta y, ¿verdad?, disminuye su amplitud. Esto es cuando son electrodos de inserción. Cuando son de superficie, entonces el registro es así.
¿Se acuerdan que les dije? Cuando hay la electromiografía de aguja, va a ir muy más específico a pocas fibras musculares. Por eso mi registro es, ¿verdad?, como menos denso. Pero cuando hago un registro con electrodos de superficie, entonces voy a registrar mayor cantidad de fibras. Por eso entonces, ¿verdad?, mi registro es más denso. Yo tengo el electrodo por inserción. De inserción. Allá sí viste que no aceptable. Entonces voy, aquí ya no tenemos que llegar. Les decía en antes que teníamos que registrar tres cosas: el reposo, el músculo de reposo, en una actividad mínima, o sea, una contracción mínima y una contracción máxima. Entonces es eso lo que tenemos: el reposo, lo normal, lo patológico, la contracción mínima que vamos a registrar, potenciales de unidades motoras. Por allá decía potencial de acción de unidad motora, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Esto aquí en reposo no debe haber actividad. No debe haber actividad. Y cuando estamos haciendo la contracción máxima, ¿para qué? Para observar reclutamiento. ¿Reclutamiento de qué? De unidades motoras. Las tres cosas que me ayuda la electromiografía: reposo, contracciones mínimas, o sea, registro de unidades de potenciales de acción de unidades motoras y reclutamiento de unidades motoras. Entonces vamos, voy con el primero. Dice, en reposo no debo tener registro, no debe haber registro cuando mi músculo está en reposo, ¿sí?, si el músculo está sano. Pero puede haber un registro, como se ve aquí, ¿eh? Vamos a ponerlo acá en este de acá que se ve mejor. No, es este mismo. Había una cosita que lo puse aquí. Y este registro que se obtiene aquí es en el momento de insertar la aguja. Entonces, en el momento de hacer la inserción, puedo tener un registro. Pero después que colocó la aguja bien y el músculo está en reposo, la línea debe ser recta, una línea horizontal. ¿Cómo se llama? Isoeléctrico. ¿Qué representa? Un silencio eléctrico. En reposo, ¿qué vamos a obtener? Una línea isoeléctrica. ¿Qué representa? El silencio eléctrico. Yo pregunto esto en pregunta de desarrollo. Usted no me va a decir, no, en músculo eléctrico, en reposo, no hay registro. Sí, hay un registro, una línea isoeléctrica, ¿ah?, que representa un silencio eléctrico. Muy bien. Cuando hay patologías, entonces, en reposo, el músculo tiene actividad. ¿Sí? Puede presentar fasciculaciones, fibrilación y ondas positivas. Cuando está en reposo, lo que no es normal, o sea, es patológico, que se presenta. Ahora sí vamos para otra vez. Fasciculaciones, fibrilación y ondas positivas. Las ondas positivas son estas que están hacia abajo. Acá en la electromiografía, las ondas que se registran hacia abajo son llamadas ondas positivas. ¿Cuándo va a aparecer esto? Cuando yo en reposo tengo actividad. Y eso es lo patológico, no de hecho. ¿Ah? Fibrilaciones. Algunas fibras del músculo que se está evaluando se contraen sin estímulo. Está teniendo alguna contracción leve que el aparato está registrando. ¿Okay? Aquí es la línea isoeléctrica, a ver si está por acá. ¿Ven que hay una interferencia? A veces sale recta, depende de si hay interferencia o no. Mientras más aparatos hay, más interferencia. Pero muchas veces sale la línea rectecita.
y baja como acá. Aquí lo que dice, ahí coloqué el electrodo, ¿sí? Por eso la interferencia, y después entonces tengo la línea y se le, y ahí comienza la contracción con un estímulo. Puedo tener una interferencia, pero es cuando coloco la aguja, ¿verdad? Y el paciente comienza entonces a molestarle y eso hace la interferencia. Les decía, ahora estoy acá, contracciones mínimas, que nos van a registrar potencial de unidades motoras. Un potencial de acción, ¿qué es esto? Una onda positiva, negativa y una onda positiva. Todo esto es el potencial de acción. Bueno, desde aquí, de aquí a acá. Muchas veces se mide la amplitud toda. Otras veces se mide solamente, eso le llaman de pico a base o de pico a pico. De pico a base es principalmente lo que se mide, ¿verdad? Porque es el potencial de acción. Muchas veces esta onda positiva aquí puede representar, cuando estamos haciendo contracciones mínimas, puede representar algún tipo de interferencia. ¿Okay? Por eso entonces es más interesante medir esta onda, ¿verdad? Que es la onda negativa. Cuando sale la positiva, entonces vamos a tener interferencia, y si sale mucha positiva, entonces es parte. Entonces entendamos lo que es el potencial de acción de unidad motora. ¿Se acuerdan la unidad motora? Aquí tengo dos. Esta que está en rojo, inervando 1, 2, 3 fibras musculares, y la morada que está inervando 2 unidades motoras. Una pequeña y una grande. Es un ejemplo. Ahora, estas son las fibras de unimúsculo. Y esta es la neurona motora, que tiene sus terminales axónicas en cada una de sus ramificaciones. Toca una fibra muscular. Todo es una unidad motora. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uniones neuromusculares. Pero estamos midiendo unidades motoras. Entonces aquí está representándose la aguja que se está colocando en el interior del músculo para captar ese movimiento de iones. Entonces, ¿qué me dice? Aquí está la aguja y aquí están las diferentes fibras. Cada una de las fibras va a ser el potencial, pero ¿qué capta el aparato? Va a captar y va a colocar un potencial de acción de esa unidad motora. Y el potencial de acción, aquí miren como les decía, desde aquí hasta acá. Tiene ondas negativas, ondas positivas. Entonces vamos a ver qué nombre se le da a cada una de esas ondas. Nuevamente, una unidad motora. Esta es esta. La neurona con las fibras musculares que tiene. Coloco el electrodo de aguja y obtengo un potencial de acción. Un potencial de acción. Uno, ¿verdad? Con la contracción mínima. A pesar de que esta línea no ha bajado, ¿se consideraría esta positiva? No. Las positivas son mi línea isoeléctrica, esta que está en las que están acá debajo de la línea base. Aquí lo vemos. Entonces, esto es lo que se interpreta cuando yo tengo contracciones mínimas. Aquí ocurre el estímulo y ustedes ven que hay un periodo y después viene la contracción, el potencial de acción. Les decía que puede ser una amplitud de pico a pico, de este punto a este punto, pero muchas veces esto es considerado como alguna interferencia, por eso entonces decide, el médico es el que decide si lo va a medir todo o va a medir de aquí a acá. Entonces este paciente siempre lo va a medir de aquí a acá en su amplitud, o todo. Ok, el área es esta, el área es esta. La latencia, ¿qué es la latencia? Mira, es el periodo entre el estímulo
hasta que yo tengo la respuesta. ¿Por qué demora? ¿Por qué demora? ¿Por qué tenemos ese periodo de latencia? Acuérdense, la neurona motora sufre el estímulo, conduce el potencial de acción, se abren canales de calcio, voltaje dependiente, se libera acetilcolina, la acetilcolina se mueve por el espacio sináptico y del espacio sináptico va a hacer con qué? Según los receptores nicotínicos y el músculo sufre un potencial de acción. Eso lleva tiempo, milisegundos. Por eso entonces ese tiempo hasta que yo tenga el potencial de acción en el músculo esquelético es lo que es mi latencia. Tengo la latencia en la actividad eléctrica y tengo la latencia en la actividad mecánica. ¿Ok? Bueno. La duración de mi potencial de acción. Mi potencial de acción es todo esto. Mi potencial de acción de unidad motora. Tiene latencia, tiene área, tiene amplitud y tiene duración. Nuevamente lo vemos aquí. Dice, si la latencia aumenta, como por ejemplo aquí, miren, este es el normal, miren la latencia como aumentó, o sea que después del estímulo, ¿verdad? Pasaron más de 2 milisegundos para poder tener una respuesta del potencial. Entonces, esto va a ocurrir, por ejemplo, cuando hay desmielinización del nervio. Como el, va con menos velocidad. va con menos velocidad. Entonces va a demorar más en responder. ¿Por qué? Porque la mielina no está presente, igual que la mielina es parecer con qué? Con que aumente, ¿verdad? La velocidad de conducción. Amor, va a ir para la vaca. Pues que no pueden decir que no tiene la vaca. Ok, la duración, la amplitud ya les dije, ¿verdad? Puede ser toda o puede ser nada más de aquí a acá. Este aquí está representando de pico a base. ¿Sí? Representa que el número de fibras musculares estimuladas. Si por ejemplo disminuye la amplitud, puede ser que el nervio no está estimulando el músculo. O puede ser, eso es una denervación, o puede ocurrir una reinervación. La neurona motora, ella se puede hacer o sea, al perderse fibras musculares, entonces la neurona motora puede hacer ramificaciones para conectar fibras musculares que quedaron así solitas. Entonces puede ser. El nervio no conecta con el músculo porque el nervio está dañado, o eso es denervación, pero puede haber una reinervación. Entonces, cuando esas fibras musculares quedaron sin el nervio, entonces tengo otro nervio que va a hacer unas prolongaciones, va a aumentar el número de ramificaciones para coger y estimular esas fibras musculares huérfanas. Entonces, eso va a ser ¿con qué? Porque esa neurona ahora va a tener las fibras musculares de ella más las que quedaron huérfanas. Entonces va a tener más fibras musculares que estimular. Por eso entonces la amplitud puede ser mayor. Puede ser mayor la amplitud de mi registro. Vamos a verlo ahorita. Aquí tengo una amplitud. Miren la amplitud normal. Miren la amplitud aquí. ¿Ven cómo ha disminuido la amplitud? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que no, ese nervio no está funcionando. O ese nervio nada más está estimulando algunas fibras musculares. Y la velocidad con que se conduce. Entonces, eso es un cálculo, aunque el aparato también lo hace. Pero miren, ¿qué tan rápido se mueve el potencial de acción? Desde un electrodo al otro. Entonces, hablan de un electrodo o un intervalo distal y proximal. La diferencia entre ese intervalo distal y proximal y del tiempo nos da la velocidad. Qué tan rápido se está moviendo, qué tan lento se está moviendo el potencial de acción. Aquí
Es lo que les decía. Un electrodo proximal, uno distal. La distancia entre ellos dividido por el tiempo, entonces nos da esa velocidad con que se está produciendo el potencial creciente. Bueno, me voy acá. Actividad máxima para evaluar reclutamiento de unidades motoras. ¿Qué es reclutamiento? ¿Qué usted entiende por palabra reclutamiento? Que une, que voy, ¿verdad? ¿Ah? Unión. Yo quiero mover esta mesa y yo no puedo, así que yo digo, a ver chicos, vamos. Voy reclutando. ¿Sí? Reclutando, ¿qué? En este caso, fibras musculares. No, unidades motoras. Unidades motoras. Entonces voy. Aquí también registro. Esto es mi cara. Esto no me está interesando, no me interesa él. Aquí está contrayendo y se relajando. Mi línea isoeléctrica. Usted ve que los potenciales, cada esos piquitos son los potenciales. Va aumentando en amplitud. ¿Por qué? Porque al inicio de mi actividad yo voy a mover, ¿verdad?, un peso con un valor. Como no pesa tanto, yo no necesito todas las fibras musculares que actúen. Yo necesito que algunas fibras musculares actúen. ¿Cuáles son las que van a actuar? Las fibras musculares tipo 1, son las rojas, de contracción lenta. ¿Okay? Pero si yo voy agregando peso, entonces voy a necesitar que más fibras musculares me ayuden con el aumento de ese peso. Por eso entonces voy reclutando. Las bolitas representan las unidades motoras. Hay dos tipos principales de unidades motoras. La unidad motora pequeña y la unidad motora grande. Unidades motoras pequeñas y unidades motoras grandes. ¿Qué es una unidad motora pequeña? Una unidad motora pequeña es mi neurona motora, que inerva, por ejemplo, unas cuantas fibras musculares. Generalmente, ella tiene el cuerpo pequeño, las fibras musculares, estas son tipo 1, rojas, lentas, de contracción lenta, y tengo las unidades motoras grandes, estas son las fibras musculares, no sé si me están entendiendo. La neurona motora es más grande y tiene miles de fibras musculares. Aquí son pocas, 3, 4, 5. Y estas son muchas fibras musculares. Entonces, esta es una unidad motora grande. Estas fibras musculares generalmente son tipo 2. Tipo 2. ¿Okay? Se fatigan rápido. ¿Cuáles son las primeras unidades motoras que se van a activar? Siempre las pequeñas. Siempre. Si usted está aquí en reposo y va a iniciar el ejercicio, entonces usted va a comenzar a utilizar estas unidades. Si el ejercicio es intenso, entonces usted va a utilizar algunas de estas. Si el ejercicio es bien intenso, una contracción máxima, ¿qué voy a tener? Voy a activar estas pequeñas, todas las pequeñas, ¿verdad? Y todas las unidades motoras grandes. Entonces, dependiendo de mi actividad, cuando las unidades motoras van llegando a su umbral, voy a reclutar unidades motoras pequeñas y algunas unidades motoras grandes, y cuando yo tengo una mayor fuerza, voy a activar todas las unidades motoras pequeñas y unidades motoras grandes. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo es más. Como decía así, dice, las primeras motoneuronas reclutadas son las que tienen unidades motoras, las que hacen parte de unidades motoras pequeñas.
A eso se le llama el principio del tamaño. Las pequeñas primero y después las grandes. Entonces vamos a hacer las comparaciones. Miren lo normal. El músculo está así como fuera de orden, porque el músculo no es así. Pero aquí nada más es un esquema para representar. Mi axón, las terminales axónicas que están haciendo sinapsis con las fibras musculares. ¿Ok? Acuérdense que el dibujito no es bien así, eso nada más es un esquemita. Mi dibujito es mi neurona motora, mi axón y aquí las terminales axónicas. Estas terminales axónicas son las que están representadas acá. ¿Lo ven? Muy bien. Cuando tengo la neurona motora, la unidad motora normal, mi neurona estimulando y inervando las fibras musculares del músculo, entonces el registro es así: latencia, duración, amplitud. Ahora, puedo tener una neuropatía y miren cómo es. Y miren cómo aumentó la amplitud cuando hay una reinervación. Ahora dice una miopatía. El problema es en el músculo, aquí el problema es en el nervio, acá el problema es en el músculo. Entonces, ¿qué tengo? Miren el registro, en el tamaño. ¿Por qué? Porque lo que he perdido son fibras musculares. Como no puedo estimularlas, nada más unas cuantas. Mi amplitud, mi duración es mínima. Vamos entonces con la neuropatía. Dice, se caracteriza por pérdida de unidades motoras. La unidad motora que sobrevive compite para reinervar fibras musculares abandonadas. Las fibras decía huérfanas. Si esta unidad motora que inerva esta fibra, ya no está, esta neurona no está, estas fibras quedaron huérfanas. Entonces la unidad motora vecina lo que va a hacer es que la va a adoptar, o sea que le va a mandar estímulos a estas fibras musculares. Y ahí es donde puedo bajar la amplitud. Baja la amplitud de forma a corto plazo. Pero cuando ya tengo la reinervación, entonces aumenta la amplitud. Sí. Por eso entonces dice, cuando tengo una denervación, tengo síntomas o voy a tener registros a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo dice, no va a haber una contracción máxima porque el nervio no estimula toda la fibra. Pero cuando es a largo plazo, entonces voy a tener la reinervación. Las neuronas motoras vecinas van a estimular esas fibras musculares que quedaron sin la neurona para estimular. Y el nervio motor es el que puede hacer esa reinervación. Por eso entonces el registro sería, este es el normal, pero como ahora estas fibras musculares quedaron sin una neurona, entonces esta, ¿verdad? Hace ¿cómo? Se ramifica más para se ramifica para poder estimular esas. Entonces, yo adopta estas fibras musculares abandonadas. Si es la desmielinización, también es una neuropatía. Entonces, ¿qué quiere decir? Dijimos que el nervio pierde mielina. Hay enfermedades autoinmunes que destruyen la mielina y entonces se puede observar en el registro. También vamos a tener registros, cómo van a salir cuando es a corto plazo. Dice, la latencia va a aumentar porque ahora le va a costar a esa neurona hacer un potencial de acción porque no puede conducirlo rápido. La velocidad de conducción disminuye, la duración aumenta. Puede presentarse la reducción de la amplitud. Bueno, eso va a depender de qué, de cuánto tiempo ha pasado. Y a largo plazo, la velocidad de conducción disminuye, hay un bloqueo de conducción, ¿verdad? Y se puede observar la caída, ¿verdad? Cuando se compara con lo normal, de la amplitud en un 50%.
aquí entonces, mi normal. Y miren entonces cómo ha disminuido la cantidad de fibras o de unidades motoras, pero ¿qué ha pasado con la amplitud? Aumentó la amplitud. Ahora veamos la otra situación. Tengo una miopatía. Una miopatía, entonces dijimos que es ya el daño en el músculo. Las fibras musculares se afectan y simultáneamente perdiendo los potenciales de unidad motora. Por eso disminuye la amplitud, miren la diferencia, disminuye la duración y la debilidad muscular genera atrofia o hipertrofia de las fibras musculares. Amor, ponte la banda. Dicen, por ahí van a venir estudiantes de otros colegios para conocer las instalaciones para el otro año. Así que te tienes también muy guapo, bonito, con tu banda. Entonces, el registro, ¿cómo quedaría? El normal y miren la miopatía. ¿Qué nos dice? También va a depender el registro. ¿De dónde coloco la aguja? Si yo coloco la aguja donde hay menos fibras musculares o donde yo coloco que todavía tengo más fibras musculares. Entonces va a haber una pequeña diferencia, pero siempre va a ser baja amplitud, ¿verdad? Y poca duración. Aquí lo vemos normal, nuevamente. Normal, miopatía, pérdida de unidades motoras, reinervación. Y aquí un ejemplo de cómo es que se hace. Miren, por estímulo voluntario tengo el registro. ¿Ven la línea recta? Y la línea isoeléctrica. Miren, contrae, tengo el registro. Contrae, relaja y tengo un pequeño registro. Ahora va a contraer. Y miren cómo tengo. Bien, ¿se vio? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Buscábamos pesitas, colocábamos en los electrodos, entonces hacía eso, ¿verdad? Con las pesitas sube y baja, contracciones así, reposo, contracciones, reposo, y obteníamos este registro. Aquí lo mismo. El aparato registra la contracción, este es el evento mecánico, pero no estamos analizando el mecánico, sino el eléctrico. Cuando una contracción es mínima, cuando voy aumentando la contracción, o sea, cada vez aumento más, y es aumentar más, es para ver reclutamiento. Este es un registro de lo que tuvimos, creo que antes de la pandemia, de aquí, de un estudiante de aquí, de esto de la UP, no me acuerdo. Pero, miren, aquí, el bíceps, cuando estaba haciendo la contracción isotrónica. Y cómo queda el registro del bíceps. Y aquí con las pesas. Pero bueno, ese es lo que registraba. Esto es un video, esta es la página, donde te muestra todo el proceso. Es bueno que lo veas. Eso lo voy a poner en la plataforma cuando te tienes que hacer. Ayer lo iba a hacer porque estaba muerto. Pero ahí te explica desde dónde colocan los electrodos. Miren, es el mismo programa. Los canales, miren los canales que fue lo que vimos ahorita. Estos son los canales, la forma como debe estar colocado, los registros que se van haciendo. Cuando estamos teniendo, miren aquí, aumento en los pesos. Se los dejo para que lo vean en tu casa. Preguntas. Entonces ahora vamos con el taller. El taller lo hacemos en grupo, lo entregamos